Oramos, hermano. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde nuevamente por tu presencia, Señor. Te agradecemos porque podemos disponer de la tecnología, Señor, y podemos usarla para la edificación de tu cuerpo, Señor. Tu palabra dice que todos los que estamos aquí conectados, que estamos escuchándote, Señor, a ti, somos miembros de tu carne y de tus huesos, Señor, que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos la casa de Dios, somos ladrillos tuyos, Señor. Somos edificados, Señor, como ladrillos para morada de tu Espíritu Santo, Señor. Y por eso es que estudiamos tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú uses esta palabra para nosotros tener un entendimiento más profundo acerca de cómo es que tú lidiaste o trataste con estos aspectos de la fe y de la ley que vino, Señor, por mano de Moisés, y qué relación tiene con nosotros los gentiles, Señor, quienes no recibimos la ley. Acláranos, Señor, esto, y te pedimos, Señor, de que este video también corra y muchas personas que tienen dudas al respecto lo puedan escuchar. Así que te encomendamos este estudio, abre nuestra mente, nuestro corazón, en el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hermanos, entonces vamos a empezar a leer el primer bloque, como siempre hacemos, ya, desde el versículo 15 hasta el versículo 18, hacemos el estudio pertinente, ¿de acuerdo? Dice, Gálatas capítulo 3, desde el versículo 15 al 18, dice así: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo es enfático acá, el versículo 16 dice, la cual es Cristo. Mantengamos eso en mente. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Es decir, Dios quiso bendecir a la humanidad en los lomos de Abraham por medio de una promesa, mediante la promesa, ¿de acuerdo? Esta palabra mediante es algo muy importante cada vez que Pablo la está usando, ¿ya? Entonces es interesante que nosotros vemos que en esta sección Pablo está escribiendo con la base de que posiblemente los judaizantes que querían imponer su doctrina, que querían imponer su judaísmo a los nuevos creyentes, a las nuevas iglesias, que como ya hemos estudiado, las iglesias no se reunían en un templo como lo hacemos ahora, ¿no? Era diferente, se reunían en casas, de vez en cuando podían, se reunían en algunas sinagogas, si es que de repente tenían ahí por algún conocido, etcétera, o en un local grande que podían, pero era diferente en naturaleza la iglesia. Entonces, estos judaizantes siempre enseñaban que aunque Dios de repente, sí, efectivamente le dio la promesa a Abraham, ¿no es cierto? Ahora Dios está mandando la ley para perfeccionar esa promesa que Dios había hecho con Abraham. Esto es lo que los judaizantes querían mezclar o querían unir. Ellos no querían desechar la ley y decían, sí, efectivamente, mira, Dios hizo un pacto con Abraham, pero a raíz de haber hecho el pacto con Abraham, ahora también nos mandó la ley después de 430 años para perfeccionar ese pacto. Entonces, esto es más o menos el concepto que Pablo está respondiendo de una manera pragmática, definitoria, a los Gálatas, porque los judaizantes proponían de que a los gentiles les proponían de que al recibir a Jesús, ¿no? Y es cierto, estaban conociendo a Dios por medio de Jesucristo, aún así tenían que guardar la ley. Entonces Pablo aquí ya quiere refutar esto, ¿no es cierto? Él está diciendo que no es así. Entonces Pablo está demostrando que así como un pacto o testamento, ¿no? Meramente humano, porque él dice, hermanos, un pacto, aunque sea de humanos, nadie le añade ni le quita nada. Entonces Pablo dice que aunque es un pacto, como un pacto meramente humano, una vez vigente no podía invalidarse o cambiarse arbitrariamente. No se puede. Entonces, de la misma manera, las promesas de Dios también son inmutables. ¿Por qué? Porque si Dios hizo un pacto con Abraham, al mandar la ley, Dios no está cambiando su primer pacto. Entonces, además a Abraham fueron hechas las promesas y como dice Pablo, y a su simiente. Y ahora, no se cumplieron todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, ¿ya? En la bendición que recibió Abraham viviendo en Canaán, teniendo a sus hijos a sus hijos, a su hijo Isaac y luego Isaac a sus hijos Jacob y Esaú. ¿Por qué no se cumplieron las promesas? Porque la promesa dice, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero hasta ese entonces el pueblo hebreo, los nómades hebreos, entre comillas, no se asociaban con otras culturas y nada. Y habitaron la tierra, sí, Abraham habitó un buen tiempo la tierra y era muy rico y todo, ¿no? Pero no se cumplió la promesa.
Entonces, a Abraham fueron hechas las promesas hacia su simiente, pero no se cumplieron antes de que se diera la ley. Más bien se cumplieron en Cristo y están vigentes para ahora, para siempre. Por lo tanto, la bendición y la justificación de la justificación por la fe es permanente y no puede ser cambiada por la ley. Entonces, Pablo compara la simpleza de un pacto hecho por hombres con el pacto de Dios que Dios ha hecho con Abraham. Y Dios no miente y tampoco cambia. Entonces, como Él es inmutable, entonces Dios tenía que jurar por sí mismo para Él mismo ser la garantía del pacto que estaba haciendo con Abraham. Ahora, es interesante cuando Pablo dice, nadie lo invalida ni le añade. O sea, Pablo dice, mira, así como hay pactos de hombres en donde ninguna de las dos partes invalida el pacto o añade otra cosa, así de igual manera Dios ha hecho un pacto con Abraham. Entonces, con esto quiere decir, si Dios ha hecho un juramento por sí mismo, entonces no lo puede invalidar ni le puede añadir nada. ¿De acuerdo? Desde aquí parece ser de que Pablo de alguna manera cambia el temperamento porque ya no dice oh Gálatas insensatos, sino dice más bien hermanos. O sea, Pablo está bajando la tonalidad de su temperamento y ya está diciendo hermanos. Ya está diciendo hermanos. O sea, no se confundan, ¿no? Primero dice Gálatas insensatos y luego al ratito dice hermanos. Vean esto, aunque hay pactos entre hombres que ni se cambian ni se invalidan, de igual manera Dios ha hecho con Abraham. Entonces Pablo no quiere seguir siendo severo y más bien quiere aclarar lo que pasó en el pacto con Abraham. Ahora, tengamos en mente lo siguiente, hermanos. El pacto de Abraham tenía básicamente cuatro, digamos, vamos a llamarlo así, las cuatro patas de la mesa, generalmente hablando, ¿ya? Porque el pacto de Dios fue bien específico para la descendencia natural de Abraham. Pero Pablo está haciendo una aplicación de la descendencia espiritual de Abraham que viene por medio de la fe. Sin embargo, la descendencia o la bendición que vino a Abraham y a su descendencia tiene más o menos cuatro patas de la mesa. Vamos a llamarlo así. La primera sería, el origen de la bendición está en la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12 del 1 al 2. Recordemos que en Génesis 12 del 1 al 2 Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, ¿ya? Y haré de ti una nación grande. ¿No es cierto? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren y haré de ti una nación grande y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es básicamente el pacto inicial que hizo Dios con Abraham en Génesis 12. Segundo, hay un mediador. El mediador de la bendición, según Pablo, es Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Tercero, la bendición está destinada a toda la humanidad, gentiles y judíos. Por eso es que no se puede entender que en Abraham se cumplió completamente el pacto que hizo Dios con Abraham. ¿Por qué? Porque en la época de Abraham no eran benditas todas las naciones de la tierra por la promesa que Dios le hizo. Ahora, cuarto, el fin de la bendición era recibir el Espíritu Santo. Estas más o menos son las cosas que Pablo está plasmando para querer introducir acerca de lo que significaba realmente el pacto con Abraham. Ahora, hay que anotar esto importante, cómo eran los pactos y cuál era la naturaleza de los pactos. Entonces, en los días de Abraham, cuando dos personas se ponían de acuerdo y querían hacer un pacto, entonces ellos tomaban animales, los cortaban por la mitad a los animales, ponían a los animales a un lado a la derecha y el otro lado a la izquierda, y en el centro todo el camino que estaba ensangrentado por haber sacrificado a los animales, en medio de esa sangre, cada uno de los que confirmaban el pacto caminaban entre esos animales, ¿de acuerdo? Confesando el pacto y los acuerdos del pacto y las estipulaciones del pacto que hacían, y caminaban sobre entre este sacrificio donde estaba todo el camino ensangrentado por los animales, confesando y diciendo el pacto, es decir, hablando. Por ejemplo, podían decir, ¿no? Yo hago un pacto hoy con el señor Luis García Llerena y el pacto consiste en A, B, C, D, E, F, G. Y por consiguiente, si yo no cumplo ese pacto, entonces que me suceda a mí lo que está sucediendo con estos animales que han sido ejecutados y muertos. Esa era la naturaleza de los pactos que se hacían en la época de Abraham. Entonces, por eso que es interesante notar por qué Dios requirió de Abraham que haga el pacto por medio de este sacrificio que Abraham ofreció. Pero interesantemente, en ese momento Abraham no pasó entre los animales, solo pasó Dios. Entonces, en medio de las dos filas se dejaba un camino por el cual que cada persona caminaba y hablaba su promesa o pacto. Y este rito era sagrado porque era hecho con sangre. En Génesis 15, Dios hizo un pacto con Abraham con el rito conocido de su tiempo. Abraham tomó una becerra, una cabra, ternera, tórtola, un palomino y los partió por la mitad, uno enfrente al otro, y esperó a Dios a que pase.
En ese momento Dios le mandó un profundo sueño, ya estaba oscureciendo y habían unas aves que venían y Abraham espantaba a las aves que querían comerse a los animales que habían sido sacrificados. Entonces en ese momento ya es importante entender que Abraham no pasó entre los animales, sino simplemente dice la Biblia que en Génesis 15 una columna de fuego que humeaba pasó entre los animales. Y Abraham se quedó mirando todo esto así, espantado, viendo. Y ahí fue cuando Dios le ratificó el pacto y también le dijo el futuro, le dijo, ten por cierto, ten por cierto que tu descendencia morará como esclavo en la tierra de Egipto, ¿no? Pero después de 400 años volverán aquí y entonces yo juzgaré a la nación de la cual los estoy tomando con mano dura, porque a esta tierra donde tú estás viviendo ahorita también la voy a juzgar. Le voy a dar 400 años a ver si se arrepienten. No se arrepintieron y Dios usó a los hebreos para castigar a los habitantes de la tierra de Canaán. Más o menos Dios estaba administrando así ese tiempo. Entonces es importante que veamos que Abraham no pasó entre los animales. Dios no quiso que Abraham pasara a través de los animales para manifestar que la promesa que Dios le estaba haciendo a él y a su descendencia solo dependía de Dios. Dios fue quien pasó entre los animales, ¿no? Como columna de fuego, quemando los sacrificios, pero Abraham no pasó. De esta manera Dios le está diciendo, yo estoy haciendo un pacto. Y esto demuestra que el pacto era unilateral. Entonces Dios mismo lo estaba haciendo y él estaba jurando, por mí mismo he jurado. Entonces él mismo estaba obligado a cumplirlo y nadie lo iba a invalidar ni siquiera por medio de la muerte, porque Dios hizo un pacto, pero como los seres humanos mueren, entonces el pacto que hizo con Abraham lo hereda su hijo y sus hijos y sus descendientes. Entonces por eso es que él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es interesante, el Dios eterno había prometido a Abraham, ¿no? Y no dependía de la capacidad de Abraham, era un pacto unilateral hecho por Dios con Abraham. Lo único que demandó Dios de Abraham era la fe, básicamente, ¿no? Cuando dice, y lo sacó y le dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia. Entonces Abraham, al ver todo eso, dice la palabra, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces es imposible, posteriormente, que la ley que vino después pudiera anular este pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. ¿De acuerdo? Entonces Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Y por qué? Porque Dios ya había justificado por la fe que depositó Abraham en él, en ese pacto. Y Dios prometió cumplir ese pacto al margen de cualquier obra que cualquier hombre pudiera hacer. En ese sentido, hermanos, el pacto de Dios por la fe que hizo Dios con Abraham no tenía nada que ver con lo que el hombre y sus capacidades pudieran hacer. Simplemente era un pacto en donde Dios decía, tienes que creerme, ¿crees en mí que yo puedo hacer esto? Sí. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Un heredero. Y Dios esperó básicamente la imposibilidad de ambos, ¿ya? Para que se haga evidente la provisión y la revitalización milagrosa que Dios operó en Abraham y en Sara. Recordemos que Dios le prometió a Abraham un heredero, un hijo, cuando Abraham tenía 75 años. Pasaron 25 años y en ese tiempo ellos quisieron ayudar a Dios y dijeron, ¿sabes qué? Mejor duerme conmigo. Su esposa le dijo, duerme conmigo con mi sirvienta, con mi sierva, y de ella yo te daré el heredero que Dios te ha prometido. Entonces ellos dijeron, bueno, Abraham se sacrificó, ¿no? Entre comillas, dijo, ya está bien, te haré caso, tú eres mi esposa. Pues así que durmió con la esclava, ¿no? Con Agar y nació Ismael. Entonces, Abraham quiso colocar a Ismael en el pacto que Dios había hecho previamente con él. Y Dios le dice, no te heredará no necesito que me ayudes, sino que un hijo tuyo será el que te herede. Y pasaron 25 años desde que Dios le prometió a Abraham el heredero, y cuando nació Isaac, Abraham ya tenía 100 años y Sara tenía 90. Ahora, el problema de Sara es bastante grave. La esterilidad era una enfermedad muy común en esa época por las condiciones antihigiénicas evidentes, eran nómades, vivían en tiendas del desierto, no existía el látex, no existía el algodón, la ropa interior, era muy difícil, etcétera, de situaciones, y la esterilidad era el pan nuestro de cada día en esa época, era muy difícil, muchas mujeres quedaban estériles por condiciones antihigiénicas, básicamente. Entonces, aparte de eso, Abraham ya obviamente ya no menstruaba, entonces era imposible. Ella no menstruaba, Abraham tenía 100 años, ella tenía 90 años, y recibir las fuerzas de un pujido para dar a luz. Las que han sido madres, yo tengo a mi esposa que ha dado a luz 2 hijos y ella me ha contado que lo que se siente dar a luz, y es terrible, ¿no? Pero imagínense a Sara, de 90 años, teniendo toda la labor de parto natural, o sea, y Dios los revitalizó.
O sea, Dios esperó que ellos estuvieran completamente, casi muertos, como dice Pablo, para cumplir su promesa, como diciéndoles, no necesito tu ayuda, yo puedo hacer las cosas solo y te quiero bendecir así de esta manera. Entonces es interesante, ahora tenía 75 años, ¿no? Y ahora Sara tenía 10 años menos que Abraham, pero Dios le concedió el heredero cuando Abraham tuvo 100 años, ¿no? Y de forma natural, ojo, Abraham tuvo intimidad con su esposa y así concibieron a Isaac y Dios le dio la revitalización, por así decirlo, para que pudieran tener a su hijo. ¿No es cierto? Entonces, por medio del amor y de la íntima relación de pareja, concibieron a Isaac, ¿ya? Entonces, Pablo explica de esta manera espiritualmente una interpretación del heredero de Abraham y coloca a Cristo como la simiente prometida a Abraham. Entonces, partiendo de este punto, Pablo usa la palabra descendencia como un singular. Por eso él dice, hace la aclaración, de tu simiente, no de las simientes. ¿Por qué dice simientes? Porque Abraham tuvo inicialmente 2 hijos. El mayor era Ismael, ¿no es cierto? Que él voluntariamente quiso incluir en la bendición y Dios le dijo, no, él no va a heredar nada. Ciertamente yo voy a bendecir a Ismael, pero no como Isaac. Entonces finalmente Sara y Abraham echaron a Agar con su hijo y Dios los bendijo al final igual. Pero por eso dice simientes, es decir, los árabes también son hijos de Abraham, obviamente por Ismael, pero ellos no recibieron la promesa, sino la recibió Isaac, el hijo natural. Entonces, partiendo de este punto, Pablo usa la palabra descendencia como singular. Tu simiente, no simientes, porque Abraham tuvo 8 hijos en total. Entonces, para mostrar que el Mesías saldría de la descendencia, el Mesías saldría de la descendencia de Abraham, ¿no? Y es por Cristo que la bendición se hereda por la fe y no por medio de la ley. Ahora, en el versículo 17 que acabamos de leer, Pablo toma los números, y esto es una aclaración básicamente, ¿ya? Pablo toma los números de Éxodo 12:40, que dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pero el asunto es que desde que Abraham salió de Harán, recuerden que en Génesis 12 Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿no? Y Abraham tenía 75 años, ¿no? Entonces, hasta ese momento Dios no había dado la ley en el monte Sinaí, pero hasta ese momento, cuando dio la ley, ya habían pasado 645 años. Es decir, desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos de Harán, ¿no es cierto? Cuando salió de allí, hasta recibir la promesa, no solo pasaron 430 años, pasaron 645 años. Y hay una diferencia de 215 años. Entonces, según la cronología del Génesis, lo que está haciendo Pablo, o lo que dijo, ¿no? Pudiera sugerir una aparente discrepancia. Pero esta discrepancia se disipa porque Pablo está aclarando, ¿no? De que básicamente se está refiriendo históricamente al pacto que tuvo Dios con Abraham, ya desde que sus herederos, es decir, si la promesa de Dios, que también fue reafirmada con Isaac y luego con Jacob en Génesis 46, versículos 2 al 4, entonces desde allí es donde Dios está contando, desde que ellos entraron a Egipto, ¿no? Y fueron preparados los 400 años hasta que al final, saliendo de Egipto, recibieron la ley. Entonces fue así que Jacob y su descendencia fueron a Egipto, ¿no es cierto? Y en esa ocasión, esta es la ocasión a la que se refiere el apóstol Pablo después que Dios habló a Jacob y reafirmó el pacto con su abuelo Abraham. Jacob fue a Egipto, donde él y sus descendientes permanecieron 430 años. Entonces, el asunto en cuestión, hermanos, es que Pablo aclara que el pacto anterior a la ley, ¿ya? Es decir, el de la fe en la simiente, no puede ser anulado ni cambiado. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, la ley como pacto no abroga ni invalida las promesas de Dios. Entonces, las palabras de Pablo cuando hizo no lo abroga para invalidar, ¿ya? Que acabamos de leer, se pueden traducir así. No lo invalida para inutilizar o suprimir. Es decir, Dios dio el pacto con Abraham y luego la ley vino 430 años después, pero esta ley no invalida, no inutiliza, ni tampoco suplanta, ni suprime, ni sustituye el pacto previo de Dios con Abraham. Entonces, el énfasis de Pablo es, la ley que vino después, ¿ya? No altera en nada el pacto previo que Dios hizo con Abraham. Y para determinar eso, Pablo dice en el versículo 18 que hemos leído, la herencia del pacto para los creyentes en Cristo no viene por la ley, sino por la promesa, la fe en la promesa. En los años antes de la ley, Dios bendijo a los patriarcas con base en la fe sola. Y cuando vino la ley, no pudo cambiar esto en ninguna manera. La ley no pudo cambiar el trato de Dios con Abraham
basado en la promesa, porque ambos son de naturaleza fundamentalmente diferente, excluyente. No pueden mezclarse ni combinarse. Por el contrario, la herencia, la justificación por la fe, fue dada por Dios como un regalo incondicional a aquellos que creen en Dios, ¿no? Por eso dice la Biblia, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Avanzamos, mis hermanos, versículos 19 y 20. Estos dos versículos son importantísimos. Versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, Pablo mismo responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí hay que observar algunas cositas bien importantes que Pablo está revelando. La pregunta de Pablo en el versículo 19 dice, es un eco básicamente de lo que los gálatas estaban preguntando por la existencia de la disertación de los judaizantes. Ellos querían que los gentiles, los judaizantes querían que los gentiles añadan la ley como método de perfeccionamiento conjuntamente con la fe que habían depositado primeramente en Cristo. Entonces Pablo dice, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿No? Si estamos hablando de que Dios justifica al ser humano por la fe, entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿No? Entonces Pablo expone el propósito y el carácter de la ley básicamente. En primer lugar, Pablo dice que fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Ya? Es interesante. Fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, la ley fue promulgada como un medio para refrenar el pecado. Sirvió para restringir el pecado, haciéndolo aparecer como transgresión de la ley divina que provocaría la ira de Dios. En segundo lugar, la ley fue temporal, hasta que viniese la simiente, es decir, el Mesías, ¿no es cierto? Después de lo cual ya no era necesaria y no tenía más vigencia la ley. En tercer lugar, la ley es inferior por la forma en que fue entregada. Y acá hay que hacer un hincapié. Mientras que Dios en el pasado con Abraham hizo la promesa directamente con Abraham en persona, la ley fue ordenada por medio de ángeles y de un mediador. En ese sentido, la ley estipulaba el compromiso de ambos, es decir, Dios y el hombre, y esto, para que se pueda entender, la demanda de la justicia divina, por un lado, por otro lado, la obligación del hombre en cumplir la ley, y un tercer punto, la provisión del sacrificio sustitutorio para el perdón de los pecados que la ley tipificaba. Es decir, Dios hace el pacto con un ser humano que se llamaba Abraham y este le cree. Y en eso Dios le dice, serán benditas en ti las naciones de la tierra. Y Abraham le creyó. Luego Dios da la ley. ¿Para qué da la ley? Para que el pueblo pueda entender la naturaleza de los requerimientos de Dios. Había que decirle al ser humano, estás pecando haciendo esto y esto. Como antes de la ley no había pecado, pero ahora la ley sí te dice, estás pecando. Para eso fue añadida la ley. Simplemente como para decirles, por si acaso, estas son las cosas que no puedes hacer porque ahora vives en medio de unos pueblos que son completamente idólatras. Entonces la ley fue dada por administración de ángeles, aunque el mediador fue Moisés en este caso. Hay varios pasajes de la Escritura que revelan que hubo actividad angelical al momento de que la ley fue dada, y se los leo. Por ejemplo, en Hechos 5:53, en el discurso que Esteban está dando antes de que lo apedreen, Esteban dice, Hechos 5:53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Interesante, Esteban tenía este conocimiento. Y en Hebreos 2:2, ¿no? Hebreos es un libro, digamos, una epístola universal que no conocemos quién la escribió específicamente. Algunos piensan que es Pablo, yo personalmente lo pienso, pero bueno, no se puede afirmar. Pero miren lo que dice Hebreos 2:2, dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Acá también está diciendo en Hebreos que la palabra dicha por medio de ángeles. Entonces, en el versículo 20 de Gálatas capítulo 3, Pablo establece que el mediador no es de un solo lado, es decir, no de una sola parte, pero añade que Dios es uno. Ahora, en Cristo nosotros somos uno con Dios. En 1 Corintios 6:17 dicen, claro hermanos, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces es interesante, es como que Dios nos está protegiendo, al momento de unirnos con Cristo nos está protegiendo de guardar una ley que no podemos guardar. De este modo la ley ya no tiene jurisdicción sobre los creyentes, pues en Cristo, quien cumplió la ley, quien es Dios y que nos acercó a Dios y nos hizo morar en Él y con Él, Cristo mismo es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. Y Cristo es la simiente de Abraham, quien cumplió la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, como también a los que estaban sin la ley,
Nosotros, los gentiles, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, hermanos, tenemos que entender algo, ¿de acuerdo? La ley fue añadida para que el ser humano entendiera que está pecando contra Dios básicamente y que sus actos y sus intenciones son desagradables delante de Dios. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él fue el que dio el verdadero sentido de la ley, porque hasta ese momento había mucha interpretación de la ley y mucha especulación acerca de las leyes. Entonces, cuando Jesús vino aquí, él siempre decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué? Porque había muchos dogmas y muchas cosas que se añadieron a la ley por tradiciones que existían de la época. Entonces Jesús, por ejemplo, ¿no? Cuando dice, si tú aborreces a tu hermano, ya lo has matado y por consiguiente ya has quebrantado toda la ley. Jesús dijo muy claro, oíste que he dicho, no matarás, pero cualquiera que dice necio, fato, su hermano es culpable de juicio. O sea, está dándole el sentido real de la ley. Les está diciendo a los que guardan la ley, por si acaso, la ley no solamente se trata de cuestiones de tipología física, sino también es espiritual. Hay un trasfondo, hay un contexto en todo esto. Ahora, también entendamos lo siguiente, hermanos. En la época en la que Jesús ya estaba predicando el Evangelio, habían dos escuelas de interpretación que eran bien famosas entre los judíos. La primera era la escuela de este sabio judío rabino Hillel, ¿de acuerdo? Que nació entre los años 70 a.C. hasta el año 10 después de Cristo. Este judío tenía un modo de interpretación liberal y moderada, ¿de acuerdo? Interpretaban las profecías mesiánicas de una manera un poco más puntual, pero tenían una interpretación un poco más liberal con respecto a ciertas rigurosidades de la ley. No eran tan rigurosos respecto a las ordenanzas y ritos de la ley. Y también la otra escuela de interpretación era también otro rabino judío que le decían el anciano, que se llamaba Shammai, entre los años 50 y 30 antes de Cristo. Y esta escuela tenía una interpretación estricta y rigurosa, o sea, cumplían la ley al pie de la letra. Entonces, todos los judaizantes, los escribas y los fariseos que habían de alguna manera escuchado el Evangelio, tenían como una especie de arroz con mango en la cabeza acerca de estas dos escuelas de interpretación. O esto es literal, o esto es simbólico, o esto es espiritual, o esto es netamente físico, metafísico o físico. O sea, entre los mismos judaizantes habían dos escuelas de interpretación que los confundían a ellos mismos un poco. Los mismos judíos estaban divididos de acuerdo a muchas profecías e interpretaciones acerca de la misma ley. Sin embargo, estos judaizantes querían fastidiar a los gentiles por medio de tratar de decirles, tienen que guardar la ley y tienen que circuncidarse. Entonces Pablo sale en esa defensa. Entonces, sin embargo, aparte de estas escuelas de interpretación que existían en esa época, Cristo vino en ese mismo momento para traer la verdad. Entonces, si Cristo cumplió la ley y de esa manera, por medio de esta promesa del sacrificio de Cristo, Dios puede mandar el Espíritu Santo a quien le recibe y le cree, entonces la promesa se está cumpliendo recién en ese momento, la promesa que le dio Dios a Abraham. Entonces Cristo le da el sentido real y reafirma a las personas de fe en Él, ¿ya? Entonces nosotros mismos somos incapaces de vivir de acuerdo a una ley que, dicho sea de paso, no la conocíamos, ¿no? Desde el principio. Los gálatas no conocían la ley como lo conocían los judaizantes, pero los judaizantes se las querían imponer. Por ejemplo, leamos este versículo, ¿ya? Mateo 5, 17 y 18 dice Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Entonces, en este pasaje muchos quieren interpretar de que Jesús sí nos está diciendo que guardemos la ley, pero Jesús no está diciendo eso. Jesús está diciendo, ustedes por si acaso no crean que yo he venido a cambiar la ley, yo he venido a cumplirla. ¿Con qué propósito? Para redimirlos a ustedes de esa misma ley que ustedes no pueden cumplir. Básicamente es lo que Jesús está diciendo acá. Es interesante, los judíos no entendieron la labor del Mesías. El Mesías vino para redimir a los que estaban bajo la ley y para salvar a los que estaban sin ley también. En Mateo 5:20, un poquito más abajo del capítulo 5, también dice lo siguiente, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Con eso Jesús les está diciendo, por si acaso, los fariseos y los escribas que conocen mucho y hablan muchas cosas e interpretan mucho de la ley, creen ellos que tienen cierta justicia, pero no la tienen. Y los que me escuchan, si creen que obedeciendo a estos judíos, a estos fariseos, a estos escribas, ya están siendo justificados, no es verdad, porque la justicia de ustedes tendría que ser mayor que la de ellos, porque ellos no están entrando al reino de los cielos. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Entonces, lo interesante de la disertación, volviendo a Pablo, lo que Pablo está queriendo decir
¿no? Esto lo digo como más o menos cultura general, es que Pablo fue primeramente un fariseo de fariseos, así que él conocía la ley así, ¿no? La conocía al derecho y al revés. Pablo era discípulo de Gamaliel, ¿no? Y encima, Gamaliel era nieto de Gilel, este sabio que acabamos de leer entre los años 70 y 10 después de Cristo, 70 antes de Cristo y 10 después de Cristo. Entonces, es decir, de la escuela de interpretación liberal y moderada, Pablo, al conocer a Cristo, ¿no? Él comprendió el significado real de la ley y el conflicto que causó la ley en él mismo. Y por eso Pablo escribe Romanos capítulo 7. Pablo dice, porque lo que quiero hacer no puedo, porque el bien que quiero no puedo hacer, y el mal que no quiero hago. Entonces, hay una ley en mis miembros, que hay una ley que me obliga a pecar, ¿no? Porque queriendo hacer el bien no puedo. Entonces Pablo mismo describe en Romanos 7 un conflicto que la ley produjo en él. Y en capítulo 8 él da la respuesta cuando dice, gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo fue quien lo liberó a él de este conflicto. ¿Cumplo la ley bien o no la cumplo bien? ¿Estoy siendo justificado o no? Es interesante que Pablo haya escrito Romanos capítulo 7, se los recomiendo. Y además Dios le reveló la verdadera naturaleza de la ley y el propósito educador hasta la llegada del Mesías, ¿no? Quien traería la salvación a los de la ley y a los sin ley, como es el caso de Abraham. Ahora, otro asunto a entender es que los judaizantes, aparte de querer imponer la ley, también se caracterizaban por tradiciones e interpretaciones que tenían ciertos dogmas, ¿de acuerdo? Ahora también pasa lo mismo, hermanos. Hay iglesias que imponen a sus asistentes tradiciones denominacionales, ¿de acuerdo? Cosas que ni siquiera pertenecen a la ley del Antiguo Testamento, sino simplemente son costumbres culturales, presunciones dogmáticas, ¿no? Por ejemplo, les voy a contar brevemente un pequeño testimonio. Yo estaba en una iglesia cuando era muchacho, hace tiempo, antes de que se funde Gracia Calvary Chapel en el 95. Yo salí de esta iglesia en el 94, de la que estoy hablando. Estábamos en pleno ensayo, ¿no? Yo era el bajista de la iglesia, teníamos ahí un pastor de alabanza. Y este pastor de alabanza invitó a un hermano, ¿no? Y era músico también. Entonces el hermano entró al ensayo y empezó a decirnos una serie de cosas que yo me quedé con la boca abierta. Empezó a decirnos que el bajo era un instrumento sensual, que la guitarra eléctrica era un instrumento satánico, que los volúmenes exaltan el ego, que cuando un bajista toca el bajo está produciendo en los seres humanos aspectos eróticos y sensuales, que el bajo despierta la parte erótica del ser humano. Y empezó a hablarnos unas barbaridades enormes. Yo dije, Dios mío, ¿de dónde sacaron a este señor? Y trató de pasteurizarnos, de quitarnos la esencia de la alabanza, imponiendo cosas que ni siquiera estaban en la Biblia, porque la Biblia dice, el Salmo 150, alabada a Jehová con pandero, con arpa, con son de trompeta, con todos los instrumentos que puedas tener, alaba a Dios. Pero este señor vino a darnos una cátedra, entre comillas, diciendo que hay instrumentos que son satánicos. La batería era satánica. Es interesante, hermanos, porque les cuento así nomás rapidito. Hasta la década de los 90, inicios de los 90, las iglesias, me ha hecho reír el pastor Fernando, las iglesias cantaban simplemente himnos. Es decir, en las iglesias denominacionales grandes como la Alianza Cristiana Misionera, la Iglesia Bautista, no había un grupo de música como la conocemos hoy, porque los instrumentos eran reconocidos como de Satanás. O sea, no había un solo de una guitarra eléctrica, no había teclado, solamente había un pianista y un director de coro, y cantábamos un himnario, un libro grueso de no sé, 300 coros. Hermanos, vamos a cantar al Señor, abran la página 230, el coro, cuando ya se pase lista. Y todos cantábamos himnos. Pero de pronto Chuck Smith, el pastor fundador del movimiento Calvary Chapel, permitió a los hippies ingresar a su iglesia y nació Hosanna Music, y la alabanza dio un giro completo. Y de ahí empezaron a copiar muchas iglesias, de ahí nació Integrity Music, y de ahí la alabanza cambió, y entonces ahora tenemos alabanza contemporánea. Pero hasta ese entonces muchas iglesias pensaban que hay que alabar al Señor solamente con los instrumentos dignos de Dios, o sea, una filarmónica. ¿Quién te ha dicho a ti que un violín es digno de Dios cuando una guitarra no? Estas son algunas cosas con respecto a la liturgia. Ahora, el hecho de usar corbata, no. Un día, hermanos, yo era traductor de grupos misioneros que venían cuando hacíamos misiones en la sierra del país. Y en un momento yo estaba haciendo la traducción de un pastor. El pastor conocía que yo era de Calvary Chapel, así que él ya conocía Calvary Chapel, no me dijo nada. Pero en una oportunidad vino otro hermano
con este pastor, y yo estaba traduciendo con mi gorrito. Ustedes han visto que yo en la alabanza uso mi gorrito, y yo estaba traduciendo, y mientras traducía, porque el pastor estaba predicando, los hermanos al fondo estaban moviéndose así, decían, yo no entendía, ¿qué está pasando? Decía en mi mente. En eso, en plena prédica, y yo estaba traduciendo, se me acerca uno de los hermanos al oído y me dice, hermano, tiene que sacarse el gorro. Y yo, ups, me saqué el gorro. Porque ellos piensan que hablar o predicar con gorro estás afrentando al Espíritu Santo. ¿En dónde dice eso? No lo sabemos, pero ellos piensan así. Hay gente que para orar se saca el gorro, hay gente que se lo pone, ¿no? Hay iglesias que usan cuello clerical, como los anglicanos. Hay iglesias que no la usan. Estas son formas, hermanos, y estas son las cosas que produce el legalismo. Y Pablo está queriendo sacar esto de acá. Simplemente lo quise contar como testimonio porque les digo, he vivido las consecuencias de algunos dogmas, de algunas cosas que las iglesias se imponen cuando Dios no nos impone absolutamente nada. Por eso amo el movimiento Calvary Chapel, pues alabar al Señor sin zapatos y en short. Y gloria a Dios, estás en la casa de tu Padre Celestial lo más cómodo que puedas, ¿no? La iglesia es informal, pero no irreverente, no hay que confundir. Continuamos, hermanos, para que no nos den el tiempo, si no me regalan unos minutitos después de las 6. Versículos 21 y 22. Y luego, dice Pablo, está haciendo otra pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe de Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Entonces vemos aquí que Dios dio tanto la ley como las promesas, pero con diferente propósito. El objetivo de la ley no era vivificar al pecador. Repito, el objetivo de la ley no era vivificar al pecador. Teóricamente la salvación pudo haber venido por la ley, pero la incapacidad del hombre de no poder cumplir con la ley lo hizo al hombre pecador. Es decir, el hombre se encontró con que una ley que no puede cumplir lo hace pecador delante de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si leemos Romanos 8 del 3 al 4, por ejemplo, vamos a entender esto. Romanos 8, 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ojo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, es decir, la ley no pudo santificar y justificar al hombre, por la carne débil del hombre, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén y aleluya. Dios vio que el hombre era incapaz por su carne pecadora guardar la ley, y por eso, ya basándose en el pacto previo con Abraham, justifica al creyente que cree en Cristo Jesús. De esa manera lo redime del cumplimiento de la ley. Por otro lado, la vida que se prometió a quienes recibieron la ley, es decir, a los que salieron de Egipto por mano de Moisés, ¿no es cierto? Ellos, y trataban de obedecerla, solo implicaba bendiciones terrenales y temporales. ¿De acuerdo? Miren lo que dice Deuteronomio 8.1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Entonces ahí Dios les está diciendo, si quieres que te vaya bien en este pedazo de tierra que te estoy dando, guarda la ley. Pero si la ley no es contraria a las promesas, si no existe conflicto entre ellas, ¿cómo puede demostrarse que la ley y el pacto previo con Abraham armonizan? Es simple, hermanos, reconociendo que aunque la ley no podía justificar ni dar vida, la ley sí preparó al ser humano, al creyente, para el evangelio, para que reciba la fe, ¿no? Entonces, ¿qué función tuvo la ley en ese sentido? Lo encerró todo bajo pecado, como dice Pablo, ¿no? Es decir, hace al hombre pecador y consciente de que necesita un redentor. Pablo aclaró que todo el mundo está atrapado bajo el dominio del pecado. En Romanos 3.9, ¿qué pues? Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Hablando Pablo entre judíos y gentiles. En ninguna manera, dice Pablo, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, aunque los judíos creían que guardaban la ley, no estaban siendo justificados a la manera de Dios. Cuando la persona reconoce y hace a un lado sus intentos de agradar a Dios por sus propias obras, es decir, guardar la ley, y ya dejando esto, queda camino preparado para recibir la promesa de salvación que viene por la fe en Jesucristo, la simiente de Abraham, debido a que se ve a sí mismo incapaz de cumplir la ley. Entonces, hermanos, todo intento de hacer, esto les digo de manera bien pragmática, todo intento de hacer algo para ganar el favor de Dios es igual a religión. Y en eso consisten las religiones del mundo.
lo que tú hagas te gana puntos para que Dios te pueda bendecir más. El cristianismo es todo lo contrario. El cristianismo es, no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es morir. Simple, el cristianismo es la negación del yo. Jesús dijo, carga tu cruz cada día y sígueme. Niégate a ti mismo, aborrécete hasta a ti mismo y sígueme. Ese es el cristianismo. Pero las religiones dicen, haz todo lo posible que puedas para que ganes puntos, para que Dios te apruebe. Es completamente al evangelio. Es completamente contrario al evangelio, quise decir. Entonces no tenemos que obrar para merecer el favor de la salvación, solo creer en Jesús. Pero después de recibir el Espíritu Santo, los cristianos obviamente damos frutos de justicia. ¿De acuerdo? El cristiano hace frutos no para ser salvo, porque ya es salvo. Hace frutos básicamente como consecuencia de su salvación. ¿Ya? Vamos a avanzar rapidito. Versículo 23 al 27. Pero antes que viniese la fe, ¿no? Gálatas 3, 23 a 27. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Glorioso. En el versículo 23, cuando Pablo dice, pero antes que viniese la fe, significa antes de la manifestación de Cristo, ¿no es cierto? Antes de que llegue Cristo, ¿no? En quien se deposita la fe que justifica a la persona ya estaba presente en el Antiguo Testamento, en Abraham, lo estamos leyendo, ¿no es cierto? En Génesis, de Génesis 12 hasta Génesis 15, ya estaba, ¿no? El pacto de Dios con Abraham, pero esta fe en Cristo recién se pudo revelar cuando Cristo fue manifestado en la carne. Entonces, antes de eso, Israel estaba bajo la custodia protectora de la ley. Y de esa manera Dios protegía a su pueblo de los ritos y prácticas paganas, de la maldad de los pueblos que rodeaban al pueblo de Israel en Canaán. En el versículo 24 que acabamos de leer, la ley actuaba como un ayo o tutor. Esto es importante, lo tengo que explicar, hermanos. Espero no excederme el tiempo, pero ténganme paciencia. Lo tengo que explicar. La palabra ayo en el griego viene de una palabra que ahorita nosotros la conocemos, pero tiene una connotación distinta. Viene de la palabra griega pedagogio, pedagogo o pedagogó, ¿no es cierto? Entonces, esta palabra pedagogos o pedagogos es difícil de interpretar en el contexto en el que Pablo escribió, puesto que no existe en la actualidad una ocupación como esta palabra indica, ¿no? Dice Pablo, antes que viniese la ley estábamos bajo ayo. Esta palabra ayo es pedagogo. Entonces, según el contexto histórico, tiene una connotación distinta. El ayo o pedagogo no era un maestro, ¿de acuerdo? No era un maestro de escuela o no era un mentor, sino un esclavo a quien se le encargaba el hijo de las familias, ¿no? Cuando los niños tenían 6 o 7 años, los padres le encargaban a un esclavo que lo cuidara. Y de esa manera el esclavo le decía, no salgas a la calle porque te chanca el caballo, no salgas esto, no hagas el otro, no hagas esto, no hagas el otro. Y los niños asustaditos le hacían caso al esclavo. Pero el esclavo no era un mentor, no era un maestro, simplemente era un pedagogo, era una persona que lo controlaba hasta que el niño heredero de la familia crezca entre la pubertad y la adultez. Entonces, estos esclavos eran disciplinadores severos y se les encomendaba que protegieran a los hijos de la maldad de la sociedad que los rodeaba. Entonces, para entender este contexto tenemos que remontarnos a la época de la esclavitud de las naciones que las practicaban. Las familias adineradas que tenían numerosos hijos encargaban a los esclavos, ¿ya?, a que custodien y sirvan a los herederos hijos. Ellos tenían autoridad para disciplinar a los hijos y les enseñaban todo lo concerniente a la moral, las costumbres y lo que los padres se encargaban para que los hijos, una vez llegados a la adultez, puedan heredar las cosas que sus padres les heredaban. También había tutores y cuidadores. Esto sí es diferente, ¿de acuerdo? Lo cual Pablo va a explicar en el capítulo 4 que vamos a ver la próxima semana. Los tutores y cuidadores, o sea, estas personas, los pedagogos tenían una función diferente. Y Pablo usa esta palabra para aplicarla a la ley en relación con la nación. Es decir, el ayo o pedagogos solo conduciría a la verdadera herencia, la fe en Cristo por medio de la promesa hecha a Abraham. Entonces, si la ley solo era un ayo para entender la justificación que viene por medio de la fe en Cristo, entonces la ley no lo era todo.
No terminaba allí el consejo de Dios, ¿de acuerdo? La ley simplemente preparó a los que estaban bajo la ley diciéndoles, por si acaso, todas estas cosas son pecado, ¿de acuerdo? Está mal. Lo que hacen las naciones paganas está mal. Y yo te lo estoy diciendo acá. Perdón. El versículo 25 de Gálatas 3 es enfático. Pablo enseña que una vez revelado el objeto de la fe del creyente, es decir, la persona de Cristo, entonces ya no estamos bajo ese ayo, ¿no es cierto? Ya no estamos bajo la ley. Por consiguiente, Pablo enseña que la ley no nos justifica realmente, sino que fue el ayo hasta que vino Cristo. Así que la regencia que la ley pudiera tener sobre quienes la recibieron ha terminado, porque la fe en Cristo libera a los creyentes de la custodia protectora y severa que dura la disciplina del pedagogo, del ayo en este caso, es decir, la ley. El versículo 26 enseña, Pablo dice acá, que por haber creído en Cristo por la fe, Dios nos adopta como hijos legítimos. Y Juan, el evangelista, corrobora esto cuando narra lo que Jesús dice. Lo que Juan dice él mismo, a todos los que le reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En esta esfera no importa si alguien cumplió o no la ley, pues una vez manifestado Cristo, ¿ya? Una persona que es justificada por la fe y deposita su fe en, que es justificada por la fe en Cristo y deposita su fe en Él, ya está completa, ya está justificada delante de Dios. En el versículo 27 Pablo dice que estamos revestidos de Cristo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Pablo deja de enfocarse en la nación de Israel y suma a los gentiles gálatas para decir, todos los que hemos creído en Cristo estamos revestidos de Cristo. Y esto es el cuerpo de la iglesia. Por eso Pablo dice, ya no hay diferencia entre judíos y gentiles, ¿no es cierto? En este punto, ¿no? Tenemos que explicar esto también. Los gálatas naturales gentiles, ciudadanos romanos que no conocían la ley como los judíos, nunca estuvieron bajo la ley. Pablo les presentó a Cristo resucitado y usó el Antiguo Testamento, como vengo diciendo hace algunos estudios anteriores, para demostrar que Él era el Emanuel, el Dios con nosotros, Dios en la carne. Pero debido a la influencia judaizante de la época en donde los gálatas estaban padeciendo por estos judaizantes, Pablo les está diciendo, no tienen que hacerle caso a los judaizantes, ¿de acuerdo? Entonces, Pablo tiene que demostrar que la ley no reemplaza la fe por la cual Abraham fue declarado justo delante de Dios, sino que se aplica o explica, ¿no?, que para aún los judíos, la ley misma no los justificaba delante de Dios, ¿de acuerdo? Porque ellos, aunque se esforzaran en cumplirla, no podían cumplirla. Más bien, creer en Cristo era suficiente para ser declarado hijo de Dios por la fe. Entonces, hermanos, el simple hecho de recibir a Cristo como Salvador y Señor y recibir el Espíritu Santo como demostración de la aprobación de Dios, ¿de acuerdo? Y por consiguiente ser adoptados por Dios como hijos, es como si hubiésemos sido sumergidos por el Espíritu Santo en la persona de Cristo, ¿de acuerdo? ¿Cómo nosotros reconocemos que hemos sido justificados delante de Dios? Porque Dios nos envió su Espíritu Santo, pues. Esa es la manera en la que Dios demuestra su aprobación. No hemos guardado la ley. Sin embargo, Dios nos da su Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, si tú tienes el Espíritu Santo, eres cristiano, ¿no? Estás bajo el pacto que Dios hizo previamente con Abraham 430 años antes de que viniera la ley. El Espíritu Santo es quien nos transforma a la imagen de Cristo y esto puede ser un proceso a veces largo. Obviamente, una cosa es el nuevo nacimiento y otra cosa es la transformación constante y continua. Nadie de nosotros, ninguno de nosotros va a ser perfecto hasta el día que seamos transformados, ¿no?, a un cuerpo glorificado. Pero desde nuestro nuevo nacimiento, el creyente ya es justificado delante de Dios, es declarado justo y santo. Por eso Pablo dice bien claro en una de sus epístolas, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, es imposible. Y cuando Pablo hace introducción, la salutación en sus epístolas dice a los santos y a los justos y santos de las iglesias que están en tal y tal. Esa es una imputación bastante predominante. El cristiano es declarado justo y santo por el sacrificio de Cristo, no por sus propios méritos, ni por guardar la ley. Y esto es bien interesante. Depositar la fe en Cristo, aún sin entender bien ni haber estado bajo la ley, es aprobado por Dios y Dios recibe a esta persona como hijo y heredero de Cristo y de las promesas que se hicieron a Abraham en el nombre de Jesús. Y con esto terminamos, hermanos. Versículos 28 y 29 dice, de Gálatas capítulo 3. Ya no hay judío ni griego. Interesante. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.
Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este versículo 28 demuestra que la fe en Cristo une a ambos pueblos en una sola familia, ¿de acuerdo? Y la intención de Dios era fundar su iglesia. Dice Pedro, a ti te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quiénes forman parte de la iglesia? Todos aquellos que recibimos a Cristo Jesús, hayamos conocido o no la ley. Si guardaste la ley, ya no tiene nada que ver con la ley. Y si no la guardaste, Dios igual te coloca dentro de la familia de la ley por haber depositado la fe en el Salvador, en el Mesías que la ley estaba indicando que iba a venir. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Pablo dice ya no hay, es decir, cualquier condición en la que se encontraba una persona, si ésta cree en el enviado por Dios para salvación, es decir, en Cristo Jesús, Dios les concede el poder de recibir al Espíritu Santo para que sean una sola familia, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, si somos de Cristo y Cristo es la promesa hecha a Abraham, que es la simiente, ¿no es cierto?, de la promesa, todos los que hemos creído en Cristo por la fe, no importando si desconocíamos la ley o si la habíamos cumplido o si de repente no la conocíamos, no lo hubiésemos conocido nunca, somos declarados herederos de la bendición que Dios hizo en Abraham. Por eso Pablo dice, todos los de fe son hijos de Abraham, ¿de acuerdo? Según la promesa que se le dio a Abraham. Entonces, bajo el pacto, ya con esto terminamos, bajo el pacto de gracia con base en la promesa de Abraham, nadie es superior a otro en lo espiritual. Un creyente judío no tiene privilegios mayores que un creyente gentil, que nunca conoció la ley. Delante de Dios, ambos son igual, ambos son justificados por la fe en Cristo Jesús. Recuerden el incidente que tuvo Pablo con Pedro, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, un varón creyente no es mejor que una mujer creyente, tampoco, ¿no? En 1 Corintios 15:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Interesante. Y en Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces Pablo iguala a todos en Cristo sin que ninguno tenga ningún tipo de privilegio uno sobre el otro. Ni los judíos son mejores, ni los gentiles son mejores. Delante de Dios todos somos justificados por la fe en el Mesías. Y esto es interesante. Ahora, sin embargo, hay algunas personas que agarran estos versículos para desvirtuarlos y imponer un dogma, una doctrina que no es la mejor, digamos, ¿no? O sea, que no es bíblica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si leemos en 1 Corintios 11:3, Pablo dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. También Pablo establece que hay diferencias en el área de servicio espiritual que cada uno presta en la iglesia. En 1 Timoteo 2:12 dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, ¿no?, sino estar en silencio. O sea, en este contexto, es interesante, ¿no? Ya acá con este término, en este contexto se refiere a la congregación, ¿no? Por eso nosotros en Calvary, hermanos, no enseñamos que existe el ministerio de pastora, ¿de acuerdo? Porque Pablo le dice a Timoteo bien claro, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea el obispo, sea marido de una sola mujer. No es al revés. Entonces, si bien es cierto, hay hermanas que tienen un corazón pastoral y pueden ejercer algún ministerio, esto no hay problema. En Calvary Chapel nosotros simplemente permitimos que las hermanas tengan jurisdicción sobre algunos ministerios, pero de ahí a que sean pastoras principales de iglesias, eso sí, la Biblia no lo enseña. Por eso es que nosotros no respaldamos el ministerio pastoral, ¿de acuerdo? Ni el ministerio profético de la hermanita tal, ni el ministerio profético del hermano tal, ni hacemos ínfulas sobre nombres específicos de alguna persona. Todos somos iguales delante del Señor, ¿de acuerdo? Entonces hay que entender esto para no descontextualizar. ¿Por qué estoy recalcando este pedacito? Porque algunos toman estos versículos como dice, bueno, como ya no hay varón ni mujer delante de Dios, entonces todos somos lo mismo en Cristo, entonces también hay pastora. No, eso es una desvirtuación completamente de la palabra. La palabra no enseña en ninguna manera. No, pero ¿y qué me hablas de? ¿Y a qué se refiere Priscila? ¿No? O sea, no es así. Y Esther, no, están en otro contexto, ¿no? No hay indicios de la iglesia primitiva de que había pastoras mujeres en ese entonces, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros hago esta aclaración porque es menester ponerlo en este momento para decir, ¿no? Nosotros no respaldamos esto, la Biblia no lo enseña, nosotros no lo enseñamos, respetamos a las denominaciones que lo hacen, son dogmas y costumbres que han sido heredadas de denominaciones y la desvirtuación ahora que todas estas doctrinas
heréticas de estos lobbies, ¿no? Que incluso están ordenando pastoras lesbianas y todas estas abominaciones. Que Dios tenga misericordia de todo esto, ¿no? Hermanos, los quiero dejar con eso, ya les robé un minuto. Gracias por vuestra atención. Déjenme orar y luego hacemos los saludos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos has revelado, Padre, que... Gracias, Señor, porque nos has revelado que por la fe en Cristo Jesús hemos sido librados de esta implacable ley que no podíamos cumplir si es que lo hubiésemos conocido a cabalidad, como los judíos que conociéndola no pudieron cumplirla. Entonces tú enviaste a Jesucristo, tu único Hijo, tu unigénito, para salvar a los que estaban bajo la ley porque no podían cumplirla, y también para salvarnos a nosotros los gentiles, que ni siquiera habíamos conocido la ley. Y en ti, Cristo Jesús, somos benditos, y se cumple la promesa que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y es así como Dios hizo el pacto con Abraham previamente antes de mandar la ley para que nosotros pudiéramos alcanzar la promesa que le hiciste a Abraham. Y por eso Pablo enseña que somos hijos de nuestro padre Abraham por la fe. Y somos herederos de Dios, herederos con Cristo y herederos tuyos, Padre Celestial, por medio del pacto que hiciste con Abraham. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, Señor, y de vivir una vida sin ni siquiera el conocimiento de ti, de la ley y de nada. Simplemente nos rescataste por Cristo Jesús. Y te alabamos y te bendecimos. Que esta palabra se haga carne en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.